Existen lugares donde algo simplemente se siente mal, hoteles antiguos, pasillos silenciosos, luces tenues, habitaciones donde el aire parece más frío de lo normal, lugares donde, incluso rodeado de personas, sientes que no estás solo, pero hay una historia que supera cualquier otra, la historia de un hotel donde todos los huéspedes desaparecieron en una sola noche, sin gritos, sin violencia, sin cuerpos, como si decenas de personas hubieran sido borradas del mundo al mismo tiempo. Y lo peor es que algunas personas aseguran que ese hotel todavía existe, esperando nuevos visitantes. Todo comenzó en medio de una tormenta brutal, una carretera perdida, lluvia golpeando el asfalto, viento atravesando los árboles, y un pequeño hotel iluminado en mitad de la oscuridad. No aparecía en muchos mapas, no tenía fama, no era turístico. Era uno de esos lugares donde la gente solo se detenía por necesidad. Conductores cansados, viajeros atrapados por el clima, personas que simplemente necesitaban pasar la noche. Los registros indican que aquella noche había más de 40 huéspedes, familias, parejas, un vendedor que cruzaba el país, una mujer viajando sola, 2 estudiantes, un anciano que llevaba días recorriendo carreteras vacías. Nada parecía extraño. La recepción funcionaba normalmente. Las luces estaban encendidas. Se sirvió comida hasta tarde. Algunos huéspedes conversaban en el lobby mientras la tormenta empeoraba afuera. Otros subieron temprano a dormir. Las últimas personas despiertas recuerdan haber escuchado algo raro cerca de medianoche. Un sonido extraño proveniente del piso superior. No eran pasos, no eran golpes. Era algo difícil de describir, como un zumbido profundo atravesando las paredes. Al principio nadie le dio importancia. Los hoteles viejos hacen ruidos extraños. Tuberías, madera crujiendo, viento golpeando ventanas. Pero aquel sonido continuó durante horas, lento, constante, molesto. Y según algunos testimonios posteriores, parecía acercarse. La tormenta empeoró. Las líneas telefónicas dejaron de funcionar. La electricidad falló varias veces durante la madrugada, y alrededor de las 3 de la mañana, todo quedó completamente en silencio. Demasiado silencio. Ni lluvia, ni viento, ni voces, nada. A la mañana siguiente, un proveedor local llegó al hotel para entregar mercancía y notó algo extraño inmediatamente. La puerta principal estaba abierta, las luces seguían encendidas, pero no había nadie. Entró pensando que quizá el personal estaba ocupado. No encontró a nadie en recepción, ni en el comedor, ni en la cocina. Las tazas seguían sobre las mesas, había comida servida, café todavía dentro de algunas tazas, como si las personas hubieran desaparecido en mitad de actividades normales. El hombre comenzó a llamar. Nadie respondió. Subió lentamente las escaleras y entonces descubrió lo peor. Todas las habitaciones estaban vacías, las camas desordenadas, maletas abiertas, ropa abandonada, objetos personales intactos, pero ningún huésped, ni uno solo. Era como si todos hubieran salido caminando al mismo tiempo, excepto por un detalle aterrador. Nadie salió realmente del hotel. La policía llegó horas después. Revisaron cada rincón del edificio, sótanos, conductos, techos. No encontraron cuerpos, ni rastros de sangre, ni señales de pelea, nada. Pero mientras más investigaban, más extraña se volvía la situación. Las pertenencias seguían allí, pasaportes, dinero, llaves de autos, incluso zapatos. Muchas habitaciones parecían abandonadas de forma repentina, como si las personas hubieran desaparecido en cuestión de segundos. Una habitación fue especialmente perturbadora. Una familia había dejado comida servida sobre la cama. La televisión seguía encendida, y en el baño había agua corriendo todavía, pero no había nadie, ni señales de salida. En otra habitación encontraron una cámara fotográfica. La policía reveló el rollo esperando pistas. Las primeras imágenes mostraban escenas normales del viaje, la carretera, la tormenta, el hotel, pero las últimas fotografías eran diferentes, borrosas, oscuras, tomadas aparentemente durante la madrugada, y en varias de ellas aparecía una figura inmóvil al final de un pasillo, alta, completamente negra, sin rostro visible. Los investigadores pensaron que era una broma, alguna sombra, tal vez una persona desenfocada, hasta que descubrieron algo aterrador. La figura aparecía en todas las fotos, siempre más cerca, como si hubiera estado acercándose lentamente al fotógrafo. Después de esa última imagen,
No había más fotografías. La investigación comenzó oficialmente como un caso masivo de desaparición. Las autoridades cerraron carreteras, buscaron en bosques cercanos, lagos, montañas. No encontraron absolutamente nada. Ni una sola huella alejándose del hotel. Y eso era imposible. Había llovido intensamente toda la noche. Cualquier persona caminando afuera habría dejado rastros, pero el terreno alrededor del edificio estaba intacto, como si nadie hubiera salido jamás. Los policías comenzaron a revisar el historial del hotel y ahí encontraron algo todavía peor. Aquella no era la primera vez que ocurrían sucesos extraños allí. Durante décadas, existieron reportes extraños relacionados con el edificio, huéspedes escuchando voces durante la noche, personas afirmando ver sombras caminando por corredores vacíos, habitaciones donde las luces dejaban de funcionar siempre a la misma hora. Incluso había registros antiguos de huéspedes desaparecidos, no muchos. 1 o 2 casos aislados cada ciertos años, pero nunca algo como aquello, nunca todos al mismo tiempo. El dueño del hotel también desapareció aquella noche, al igual que todo el personal, cocineros, recepcionistas, personal de limpieza, todos, como si el edificio entero hubiera quedado vacío de vida en segundos. Y entonces apareció el detalle más inquietante de todos. Durante la revisión eléctrica del lugar, los técnicos encontraron que todas las habitaciones del tercer piso habían sufrido un extraño apagón exactamente a las 3:13 de la madrugada. No fue una falla normal. Los cables parecían quemados desde dentro, como si una enorme descarga hubiera atravesado el sistema por unos segundos. Curiosamente, muchos huéspedes desaparecidos estaban alojados precisamente en ese piso. La policía intentó reconstruir lo ocurrido, pero las historias de los pocos testigos indirectos eran aterradoras. Un conductor afirmó haber visto luces extrañas dentro del hotel esa noche, luces moviéndose detrás de las ventanas, como si algo recorriera lentamente las habitaciones. Otra mujer aseguró haber escuchado un ruido metálico muy fuerte proveniente del edificio poco antes del amanecer. Y un anciano que vivía cerca contó algo todavía peor. Dijo que alrededor de las 3 de la mañana vio personas paradas afuera del hotel, inmóviles bajo la lluvia, mirando hacia las ventanas del tercer piso. Pero cuando los policías le preguntaron cuántas personas había, el hombre respondió algo extraño. No eran personas. La historia comenzó a extenderse rápidamente. Los periódicos hablaban del Hotel Fantasma. Programas de televisión comenzaron a investigar el caso, y mientras más gente analizaba los detalles, más imposible parecía todo. No existía explicación lógica, porque desaparecer a 40 personas sin dejar rastro es prácticamente imposible, mucho más dentro de un edificio cerrado. Algunos creían que había ocurrido un crimen masivo perfectamente organizado, pero esa teoría tenía demasiados problemas. No había violencia, no había vehículos sospechosos, no había arrestos y sobre todo no había motivo. Entonces surgieron teorías más oscuras. Algunos investigadores paranormales afirmaban que el hotel fue construido sobre un terreno maldito. Décadas antes, supuestamente existió allí un sanatorio abandonado, un lugar donde murieron muchas personas durante un extraño brote. Otros hablaban de túneles ocultos bajo el edificio, rituales, sectas, incluso experimentos secretos, pero hubo un detalle que hizo que la historia tomara un rumbo todavía más perturbador. Meses después de la desaparición, un grupo de investigadores privados decidió pasar la noche dentro del hotel abandonado. Querían demostrar que todo era una exageración. Entraron con cámaras, linternas, equipos de grabación. Durante las primeras horas no ocurrió nada, solo el sonido del viento atravesando los corredores vacíos. Pero cerca de las 3 de la madrugada comenzaron los problemas. Las cámaras fallaron simultáneamente, las baterías se descargaron sin explicación, y uno de ellos aseguró escuchar pasos en el tercer piso. El grupo subió lentamente, y allí encontraron algo imposible. Varias puertas de habitaciones estaban abiertas, aunque ellos mismos las habían cerrado horas antes. Dentro de una de las habitaciones encontraron algo todavía peor, una maleta, nueva, mojada, como si alguien acabara de entrar al hotel. Pero el edificio llevaba meses abandonado. Cuando abrieron la maleta, encontraron ropa moderna, documentos recientes y un boleto de autobús fechado apenas 2 días antes. Alguien había estado allí, o todavía seguía allí. El grupo quiso abandonar inmediatamente el hotel, pero mientras bajaban las escaleras, escucharon voces, docenas de voces, susurrando al mismo tiempo desde los pisos superiores. Uno de los investigadores comenzó a grabar audio con un pequeño dispositivo portátil. Más tarde, al revisar la grabación, escucharon claramente una frase repetida decenas de veces.
Todavía estamos aquí. El grupo huyó del hotel esa misma noche. Uno de ellos jamás volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido. Otro sufrió ataques de pánico durante años. Y uno desapareció meses después sin dejar rastro. Desde entonces, el hotel fue clausurado oficialmente. Las autoridades bloquearon el acceso, pero eso no detuvo las historias. Viajeros afirman haber visto luces encendidas dentro del edificio vacío. Algunos conductores aseguran escuchar música antigua proveniente del interior durante noches de tormenta. Y varias personas afirman haber visto figuras observando desde las ventanas del tercer piso. Pero existe un detalle final que muy pocas personas conocen. Antes de sellar el hotel definitivamente, la policía realizó una última inspección. Durante aquella revisión encontraron algo oculto detrás de una pared en el sótano. Una pequeña habitación sellada, sin ventanas, sin registros oficiales de construcción. Dentro encontraron decenas de fotografías antiguas, fotos de huéspedes del hotel tomadas durante décadas, pero todas tenían algo extraño. En cada fotografía aparecía la misma figura oscura al fondo, siempre observando, siempre inmóvil, incluso en imágenes separadas por más de 50 años, como si aquello hubiera permanecido dentro del hotel todo ese tiempo, esperando, observando. Y quizás lo más aterrador es que algunos investigadores creen que las personas desaparecidas jamás abandonaron realmente el edificio, que algo ocurrió aquella noche dentro del tercer piso, algo relacionado con aquel extraño apagón, algo que abrió una especie de puerta, una grieta, un lugar del que nadie pudo regresar, porque muchos aseguran que si entras al hotel durante ciertas noches, todavía puedes escuchar cosas, puertas cerrándose, maletas arrastrándose por los pasillos, personas hablando detrás de habitaciones vacías, y a veces, muy tarde en la madrugada, se escuchan golpes suaves en las puertas, como si los huéspedes todavía estuvieran intentando salir. La próxima vez que te hospedes en un hotel antiguo, escucha atentamente durante la noche. Mira los pasillos vacíos, observa las puertas cerradas y recuerda algo: hay lugares donde las personas desaparecen, pero nunca se van realmente.